La Gran Revuelta Judía. Una rebelión contra el Imperio Romano, que extiende sus tentáculos por todo el planeta. Los romanos los habían ocupado. Abusaban de ellos, les cobraban impuestos. Atrapado en el conflicto se encuentra Flavio Josefo, historiador, profeta, traidor. Se vio atrapado en una situación destructiva para sí mismo y no pudo hacer nada al respecto. O quizá participara voluntariamente en los actos que provocaron esta destrucción. Flavio Josefo, testigo ocular de la masacre, compondría la crónica de la caída de una nación. Las descripciones que Flavio Josefo ofrece de la destrucción de Jerusalén son verdaderamente desgarradoras. La historia de la vida de Flavio Josefo es el relato de la destrucción de Judea a manos de Roma. La Guerra de los Judíos. Roma contra Jerusalén. La caída de Judea. En el año 66 después de Cristo, el pueblo de Judea, sometido a más de un siglo de dominación romana, se rebela contra el imperio. Las esperanzas de que logren vencer a un enemigo tan poderoso son pocas, pero años de resentimiento y fervor religioso han hecho creer a muchos que los judíos pueden deshacerse de sus opresores. El relato pasa a los anales de la historia muchos años después de la mano de Flavio Josefo, un jerosolimitano exiliado en Roma. El relato, encargado por el emperador romano Vespasiano, que le ofreció refugio y protección, no solo detalla su deserción, sino la destrucción de su propio pueblo y su templo. Flavio Josefo es un historiador judío que vivió en el siglo I. Escribió 3 obras destacadas. La primera fue La Guerra de los Judíos, la segunda, Antigüedades Judías, y la tercera, una autobiografía en la que justificó sus propias acciones durante la revuelta contra Roma. Flavio Josefo nos describe de forma muy clara lo que era vivir en el siglo I, en la época de los escritores de los evangelios, el cambio masivo en la política romana, el fin de la dinastía Julio-Claudia, la muerte de Nerón y el resurgimiento del Imperio Romano. De alguna manera, cruza las fronteras culturales judía, hebrea y aramea al escribir en griego mientras vive en Roma, consiguiendo que todas estas personas puedan entenderlo. Es un escritor con un talento descomunal, con un tremendo sentido del drama y la emoción, capaz de transmitir mucho a través del papel. Su manera de escribir sigue pareciendo actual hasta hoy en día, 2000 años después. Flavio Josefo nace en el año 37 después de Cristo con el nombre Yosef ben Matitiahu, por lo que no conoce una Judea libre de la sombra de Roma. Flavio Josefo se crió en Jerusalén a mediados del siglo I, en una época en la que estaba bajo el dominio directo de Roma. En aquel momento había recordatorios de ello por todas partes. Tras la muerte de Herodes el Grande en el año 4 a.C., Roma divide el reino, y uno de los hijos de Herodes, Arquelao, asume el control de Judea. Parte de la población, aún enfurecida por las acciones del difunto rey, instiga protestas contra el gobierno herodiano. Arquelao responde masacrando a 3.000 judíos. Roma no tarda en destituir a Arquelao e instaura un nuevo sistema de gobierno. Cuando la dinastía herodiana llegó a su fin, hubo un periodo de disturbios, y a partir del año 6 después de Cristo se nombró un sistema de gobierno gestionado por los llamados procuradores. Muchos procuradores cobran impuestos excesivos a la población para llenarse los bolsillos.
Además, en ocasiones los procuradores cometían errores terribles, malinterpretaban las creencias religiosas y hacían cosas que el pueblo consideraba un sacrilegio, como llevar estandartes romanos a la ciudad de Jerusalén porque adoraban imágenes de dioses paganos. Por mucho que las relaciones judeo-romanas se tambaleen al borde del abismo, las reacciones de los judíos ante Roma no son unánimes. En el siglo I, Jerusalén estaba sumida en el caos cultural. Diferentes grupos luchaban por la lealtad judía. Competían muchas visiones distintas y contradictorias sobre lo que Dios quería para el pueblo judío y para el mundo. Flavio Josefo estaba muy orgulloso de que los judíos tuvieran escuelas filosóficas. Creo que así es como preferiría que tradujéramos el término. En varios puntos de sus escritos, incluso en su autobiografía, menciona una triada. Dice que hay 3 escuelas. Las nociones del judaísmo se dividen entre los fariseos, los saduceos y los místicos esenios que se aíslan lejos de la ciudad. Flavio Josefo nos pinta un cuadro de varios grupos activos en Jerusalén durante el siglo I. Por un lado, estaban los saduceos, muy asociados con los romanos y partidarios de una rendición total ante sus deseos. Los saduceos son aristócratas de Jerusalén que contradicen la idea de la providencia divina y se atienen exclusivamente a la ley escrita de la Torá. Sus creencias contrastan con las de los fariseos, que perpetúan las interpretaciones orales de la Torá y optan por aplicar nuevas ideas a la vida judía. En la tradición judía estos son los buenos, en la cristiana suelen ser los malos. De hecho, en la tradición cristiana, fariseo es sinónimo de hipócrita. Sin embargo, que Jesús discutiera tanto con ellos se debía a su cercanía con ellos. Siempre se ha discutido mucho sobre los fariseos y ha habido opiniones de lo más diversas, pero en general todo indica que conformaban el grupo religioso más importante dentro del mundo judío. Los fariseos fueron los que se ganaron la confianza de la población. Gustaban mucho a la gente. ¿El motivo? Flavio Josefo afirma que tenían una clara visión de la otra vida y, a su vez, también un sistema de moralidad vinculado a la idea del juicio final. Los fariseos no eran precisamente amantes de los romanos y cuando se producían las habituales revueltas, solían participar en ellas. Pero al mismo tiempo, parecía que la mayoría de los fariseos creía que el propio Dios intervendría para cambiar las cosas a su debido tiempo. Los judíos de Jerusalén creen que Dios reside en el templo, su santuario en la tierra. La forma en que los antiguos judíos interactuaban con su Dios, el Dios de Israel, era igual que la manera en que otros pueblos antiguos interactuaban con los suyos, a través de la construcción de un templo. El templo, reconstruido por Herodes en el siglo anterior a una escala sin precedentes, es el epicentro de la vida cultural, económica y espiritual judía. El templo funcionaba como centro de culto al Dios de Israel 24 horas al día, 7 días a la semana. No solo para el pueblo judío que vivía en la tierra de Israel, sino en todo el mundo antiguo. Todas las grandes comunidades judías peregrinaban al templo. En los templos de todas partes había un continuo despliegue de sacrificios y el olor de los animales asados a la antigua en los altares exteriores era constante, ya que en Jerusalén todo esto se celebraba a gran escala. Para los judíos del siglo I, el templo era el lugar más importante del mundo. Muchas otras religiones tenían una gran variedad de templos en casi todas las ciudades. Lo insólito de la fe judía es que solo tenían un templo, un solo Dios y un solo templo, y estaba en Jerusalén. Sin embargo, los romanos no comparten la veneración de los judíos por el templo. En la época del nacimiento de Flavio Josefo, Calígula, el emperador romano famoso por su locura, exige que se erija su estatua en el lugar sagrado. Pero sus propios guardias lo asesinan antes de que se instale. No obstante, la mera propuesta sirve para encender la chispa de una rebelión a gran escala.
La vida en el Templo de Jerusalén era solo la faceta más amplia de la creencia judía. Flavio Josefo viaja al desierto en busca de una mayor comprensión de su pueblo y su conexión con Dios. Había crecido en presencia de los fariseos y los saduceos, así que decide buscar a los aislados esenios. El paraje de Qumran se encuentra en el noroeste del Mar Muerto. Su fama se debe a los manuscritos del Mar Muerto, que se encontraron en las cuevas que rodean el lugar. Estos pergaminos, también conocidos como rollos de Qumran, representan un corpus de literatura que perteneció a una secta judía que habitaba en este paraje. En cuanto se encontraron los manuscritos, muchos estudiosos concluyeron que debían pertenecer a los esenios debido a los paralelismos detectados entre su contenido y el de las descripciones de los esenios, principalmente de la mano de Flavio Josefo. La secta de Qumran mantiene actitudes alternativas hacia la vida en el templo. Cuando relata su encuentro con los esenios, los describe como una especie de secta muy separatista que vive en el vasto desierto, comprometida con las especulaciones mesiánicas místicas. Todos compartían sus bienes de forma común, no temían a la muerte y no buscaban el placer ni el lujo de ninguna manera. Llevaban una vida muy sencilla, comían juntos y se cuidaban los unos a los otros. Conformaban una especie de sociedad utópica. Creían que el templo de Jerusalén estaba contaminado, que los sacerdotes que servían en ese templo eran impuros y no eran aptos para ejercer. Esperaban el día en que recuperaran el control del templo de Jerusalén e instaurasen los sacrificios de la forma que consideraban oportuna. En el año 68 después de Cristo, los romanos destruyen Qumran, pero Flavio Josefo ignora que pronto viajará a la patria de los responsables. En la autobiografía de Flavio Josefo leemos que a la temprana edad de 26 años, los líderes de Jerusalén le pidieron que fuera a Roma a intentar liberar a un grupo de sacerdotes judíos. Flavio Josefo emprende una traicionera travesía por el Adriático. Durante el viaje, una tormenta azota su barco y casi todos los pasajeros se ahogan. De algún modo consiguió nadar toda la noche y pudo abordar otro barco que recogió a algunos supervivientes. Creo que la experiencia le dio la sensación de que tenía algo especial, que su salvación se debía a algún propósito. Puede que al principio no supiera exactamente cuál era, pero diría que, conforme avanzaba su vida, se convenció cada vez más de que Dios lo había elegido para un papel concreto. En la descripción de Flavio Josefo de esa primera misión a Roma, a los 20 y tantos años ya nos auguraba su futuro. Tuvo la oportunidad de ver la civilización con un orden completamente distinto. Roma tenía estructuras inmensas de hormigón, algo que no había llegado a Israel, donde todavía se usaba piedra de cantera. Se encontró en una avanzada civilización con tecnologías desconocidas para él. Debió irse de allí consciente del poder de Roma, de su eficiencia, de su capacidad para sacar las cosas adelante, pero probablemente también de su corrupción. Me atrevería a decir que se fue con la sensación de que en Roma se podían comprar cosas que no deberían estar a la venta, pero que al mismo tiempo le marcó la majestuosidad y la gran fuerza militar y política del imperio. Flavio Josefo se dedica a la labor de liberar a los sacerdotes detenidos. Así entabla amistad con Aliturus, un artista judío de la corte del emperador Nerón. Nerón tenía vínculos muy estrechos con los actores. A él mismo le gustaba actuar. Aunque era bastante inusual que actuara en el teatro como un actor más, ya que los actores se consideraban lo más bajo de la sociedad romana, así que un emperador no debía dedicarse a cosas como esa. Con la ayuda de Aliturus, Flavio Josefo conoce a la esposa de Nerón, Popea Sabina, que acaba suplicando a su marido que libere a los sacerdotes. Flavio Josefo se las arregló para ganarse el favor de Popea.
Hay un pasaje de la autobiografía de Flavio Josefo en el que describe a Popea como una adoradora de Dios, Theosebis en griego, lo que llevó a algunos a pensar que incluso podía tener orígenes judíos. Conceder la libertad a los sacerdotes es un acto insólito de misericordia por parte del emperador. Sobre todo porque durante su estancia en Roma, Flavio Josefo llegará a conocer hasta qué punto llegan la crueldad y la locura de Nerón. Nerón es famoso por ser una persona cruel y salvaje, propensa a los cambios de humor. La mayoría de nuestras fuentes antiguas lo describen como un verdadero demonio. En el año 64 después de Cristo se produjo un devastador incendio en Roma, del que en ocasiones se ha creído que Nerón fue responsable. Destruyó 10 de las 14 regiones de Roma de forma parcial o total. Lo extraño de esto es que Flavio Josefo llegó a Roma en los años del famoso incendio de Nerón. Pero ni siquiera mencionó ese acontecimiento, a pesar de estar supuestamente presente. En realidad, solo Tácito afirmó que Nerón fue el responsable directo. Independientemente de que Nerón provocara o no el incendio, al año siguiente, la guardiana de Flavio Josefo sí sufre la ira de Nerón. Popea tuvo un final especialmente desagradable. Un día Nerón se enfadó con ella y, según los escritos, la mató dándole patadas estando embarazada. Después de 3 años en Roma, Flavio Josefo regresa a una Judea conmocionada. Muchos judíos se muestran moderados hacia el gobierno imperial, pero surgen voces más fuertes que agitan la revuelta. Cuando Flavio Josefo regresó a Jerusalén, describió la situación como incandescente. El nacionalismo y el fanatismo religioso habían empezado a predominar, incluso entre los individuos más moderados. Seguramente esta hostilidad contra Roma tenía elementos mesiánicos, pero el verdadero casus belli de situación fue el comportamiento del procurador romano Gesio Floro. La ciudad portuaria de Cesarea, fundada por Herodes el Grande hacia el año 25 a.C., es el centro grecorromano de Judea. Un crisol en el que la población helénica del país se mezcla con la judía, lo que suele generar un choque de culturas. Alrededor del año 66 después de Cristo, los procuradores romanos comienzan a formular políticas que difaman las prácticas judías. Algunos helénicos aprovechan la oportunidad para hostigar a los judíos locales. Incluso llegan a cometer un sacrificio pagano a la entrada de la sinagoga, dejándola impura para sus rituales. Los judíos se dirigen al procurador Gesio Floro en busca de ayuda y le ofrecen plata para ganarse su atención. Floro acepta el pago, pero manda encarcelar a los demandantes. Entonces Floro retira 17 talentos de plata del tesoro del templo de Jerusalén, lo que aumenta aún más la tensión. Los judíos comienzan a burlarse abiertamente de Floro, que en respuesta envía tropas a la ciudad. En resumen, lo que ocurría era que los judíos habían estado descontentos con el dominio romano desde el principio. No podían tolerar a un gobernante que no fuera Dios. Los romanos los habían ocupado, abusaban de ellos, les cobraban impuestos. No podían soportarlo más. La situación era como una olla a presión, y en el año 66 explotó. Uno de los grupos que impulsan la rebelión es el de los celotes, un partido antagónico que sostiene que Roma ha infectado el templo. Como acto de provocación, cancelan todos los sacrificios dedicados a Nerón. El nombre de los celotes proviene de celo, en el sentido de fervor. Esperaban que Dios llegara, interviniera y desmantelara el imperio romano. Pensaban que si tomaban las armas y empezaban a luchar, Dios vendría y se ocuparía de ellos. El grupo disidente de los sicari o sicarios es aún más extremo. Sus miembros cometen una serie de atrocidades para forzar a la población a desatar la guerra contra Roma. Los sicari eran terroristas urbanos que se llamaban así porque usaban puñales, cuya palabra latina es sica. Se acercaban sigilosamente por detrás de la persona
persona a la que iban a asesinar, sacaban el puñal de debajo de la ropa y la apuñalaban por la espalda. Flavio Josefo denominaba actos sicarios a estas actuaciones. Estaban seguros de que si se rebelaban contra Roma, Dios intervendría y los ayudaría, sin importar las posibilidades que tuvieran. Flavio Josefo acababa de regresar de Roma y había visto cómo estaba la situación para ellos. Me esforcé por detener a estos tumultuosos individuos y persuadirlos para que cambiaran de opinión, explicándoles a quién pretendían enfrentarse. Era moderado, no creía en la rebelión. Quería encontrar un modus vivendi entre los romanos. Sin embargo, cuando estalló la rebelión, se sintió obligado a apostar por un bando o el otro. No podía ceder ante los romanos, así que se puso del lado de los rebeldes. Cuando los judíos se sublevaron, establecieron un gobierno provisional y dividieron el país en una serie de distritos que estaban bajo el control de gobernadores militares. Nombraron a Flavio Josefo gobernador militar de Galilea. Creo que fue un gran paso para Flavio Josefo. Es probable que le convenciera el sentimiento de que los judíos tenían la posibilidad de deshacerse del dominio romano. Tal y como se predijo, las represalias por el levantamiento comienzan a llegar desde el norte y el distrito de Flavio Josefo en Galilea conforma el primer frente de guerra. Para sofocar a los judíos, Nerón designa a Vespasiano, un veterano de las guerras en Gran Bretaña y Alemania. Vespasiano se incorporó a la guerra porque, al parecer, Nerón consideraba que tenía un talante poco amenazante. Vespasiano es la persona más inesperada que ascendió en la sociedad romana. Procedía de la segunda clase social. Era équite, no senador. Su padre era recaudador de impuestos, una profesión muy odiada. No pertenecía a ninguna estirpe relevante, ni era una persona que pudiera destruir a Nerón, vástago de la familia Julio Claudia, con un gran patrimonio. Sin embargo, se considera que Vespasiano es el hombre adecuado para el trabajo. Tito lo acompaña a combatir el levantamiento. Tito era el hijo mayor de Vespasiano, que fue al campo de batalla con él. Era como una figura de confianza. Lo consideraban un buen líder militar, a pesar de lo joven que era. Al igual que su padre, tenía la reputación de ser justo y popular entre las tropas, cualidades cada vez más importantes en Roma. Es posible que Vespasiano pensara que su mera llegada con 3 legiones y 60.000 tropas auxiliares intimidaría a los rebeldes y haría que se rindieran. Cuando Vespasiano se presentó en la provincia, su idea era llegar a Jerusalén deshaciéndose de la resistencia local que hubiera por el camino, y eso hizo de una forma brutal. Vespasiano y Tito comienzan su marcha a través del país de oeste a este. Toda ciudad que abría sus puertas a los romanos acababa ocupada. Las que se negaban, arrasadas. Finalmente, las tropas más numerosas descienden sobre una ciudad de la Baja Galilea llamada Jotapata. Flavio Josefo tenía la reputación de ser débil y cobarde, pero que sepamos, fue la única persona que se puso en peligro en este conflicto, y de forma deliberada. Jotapata se convertiría en sinónimo de Flavio Josefo. Es aquí donde se ganaría su reputación. O para muchos, donde la destruiría. Estaba justo en la cima de una colina. 3 de sus lados tenían escarpados acantilados. Solo había un camino accesible y estaba oculto en gran parte por las colinas de alrededor. Flavio Josefo es consciente de que no podrán resistir un asedio prolongado, pues la ciudad depende de un suministro de agua limitado. Con 40.000 personas dentro de las murallas, no serán capaces de resistir. La población se resguardaba en una ciudad muy bien fortificada, pero a punto de enfrentarse a un ejército al que no podía vencer. Flavio Josefo escribió a Jerusalén preguntando qué debía hacer y pidiendo que, si querían que opusiera alguna resistencia, le enviaran un ejército. Pero evidentemente no había ejército que enviar. En ese momento lo que quería hacer era huir, pero no se lo permitieron. Necesitaban que se quedara y ayudara a defender el lugar. A principios de junio del año 67, Vespasiano y Tito llegaron y montaron su campamento al norte de la ciudad, el único lado accesible.
Era todo un despliegue de legionarios armados hasta los dientes, con un aspecto sorprendente que intimidaría a cualquiera, incluso a otro ejército. Así que no quiero ni imaginar a la población civil. Empezaron a construir sus obras de asedio y a encerrar de forma gradual a los judíos en la ciudad, preparando el último asalto. Flavio Josefo continúa sus planes de ingeniería para mantener a raya a los romanos. No tenía nada de nada a su disposición, no tenía ejército, debía enfrentarse a 60.000 de los mejores y más profesionales soldados del mundo, y no tenía nada, pero nos cuenta que aún así los contuvo. Tenemos que darle a Flavio Josefo algo de mérito. Parece que se le daba bien preparar artimañas para intentar trastocar los planes de los romanos. Por ejemplo, llegaron a tirar agua por los muros para hacer creer a los romanos que tenían una gran cantidad de agua en la ciudad, aunque no fuera cierto. El historiador relata que hizo cuanto pudo, pero evidentemente, después de unas 6 semanas, lograron entrar. El 47º día de asedio, una espesa niebla acecha la zona. Una banda de romanos, liderados por el propio Tito, hace su último movimiento contra las murallas de Jotapata. Una vez dentro, degüellan a los guardias que vigilan y abren las puertas a la ira de Roma. Cuando los legionarios inundan la ciudad, la piedad brilla por su ausencia. Los romanos recordaban también su sufrimiento durante el asedio, que no mostraron ni piedad ni perdón. Los relatos cuentan que el asedio acabó con 40.000 judíos asesinados. Solo tomaron a 1.200 como esclavos. Es un número muy desigual. Por lo general, todos los niños y mujeres se llevan como esclavos. No obstante, Flavio Josefo logra evadir la matanza. Al final del asedio, Flavio Josefo acabó en una cueva con otros 40 hombres, escondidos de los romanos. En ese momento, Flavio Josefo decidió que debía escapar a toda costa. Los romanos iban a capturar al resto de los hombres, pero él tenía que salir de allí. Sin embargo, le dijeron que no iría a ninguna parte. El resto de hombres que se escondían con él sugirieron la opción de suicidarse antes de entregarse a Roma. Sin embargo, Flavio Josefo no era muy partidario de esto, prefería que se entregaran sin más. La situación parece desesperada, pero mientras los rebeldes se esconden, Flavio Josefo afirma que Dios lo visita en sueños. Dios le habló a través de sus sueños. Le dijo que le quedaba mucho por hacer y que parte de ese cometido era predecir el futuro. Afirmaba que Dios había hablado con él y le había dicho que una de las profecías de las escrituras hebreas se refería a Vespasiano. Esta profecía afirmaba que vendría una estrella de Judea que se convertiría en gobernante de las naciones. Flavio Josefo, seguro del plan que Dios tenía para él, está decidido a sobrevivir en la cueva y perseguir su propósito divino. Flavio Josefo dio un gran discurso, era un gran orador y tenía una fascinante capacidad retórica para conmover a la gente. Flavio Josefo predica la inmoralidad del suicidio y sugiere una alternativa que no viola la ley de Dios. Propuso confiar el futuro al destino. Echarían el orden a suertes. El primer hombre moriría a manos del segundo, el segundo a manos del tercero. No habría manera de predecir los turnos, así que no podían eludirlo. Flavio Josefo prueba suerte con la confianza de que la mano de Dios guíe el resultado. No podéis imaginar lo que pasó.
Casualmente, se quedó último con otro hombre. Decía que no sabía si debía atribuirlo a la suerte o a la providencia divina, a saber. El caso es que quedó para el final y convenció al otro hombre de que los dos debían vivir. No hay nada en su historia que indique que alguien amañó los turnos. Solo insinúa que quizá fuera la protección de Dios. Si pudiéramos entrevistar al otro superviviente de ese pacto suicida, tendríamos una idea más clara de lo que ocurrió en realidad en esa cueva. Al leer el relato de Flavio Josefo, tenemos que imaginar cómo se está defendiendo, cómo retrata su decisión y demás. Es evidente que se siente incómodo por haber traicionado a sus compañeros al no unirse al suicidio colectivo. Yo diría que nadie cree que Flavio Josefo estuviera del todo convencido de que esa era la voluntad de Dios. La mayoría de la gente piensa que amañó este sorteo de alguna manera. Gracias a esta artimaña, se ganó el título de traidor para la posteridad. Flavio Josefo es conducido al campamento romano. Cuando llegó al campamento romano, sabía que estaba perdido. Lo iban a matar. Todos los oficiales pedían su linchamiento. Era un general rebelde, así que los romanos lo veían como un criminal. Podía ser muy peligroso para ellos. Sin embargo, los romanos también sabían ser corteses, y al fin y al cabo se había entregado. Fue cosa de Tito. Se apiadó de él e intercedió ante su padre para que le perdonara la vida. Flavio Josefo asume el papel de profeta y anuncia lo que Dios le ha revelado. Pronto Vespasiano será emperador de Roma. En ese momento parecía muy poco probable que Vespasiano llegara a ser emperador. No tenía ningún sentido, era demasiado humilde para que ejerciera de emperador. Sin embargo, Vespasiano se siente intrigado y opta por perdonarle la vida a Josefo. Durante los 2 años siguientes, el profeta permanece prisionero de los romanos. Más tarde, en Roma, se acusa a Nerón de enemigo del pueblo e intenta suicidarse, pero al perder los nervios, obliga a su secretario a ocuparse de la tarea. Ante este vacío de poder, el Imperio Romano se fractura mientras distintos hombres poderosos ansían las vestiduras imperiales. Es así como comienza el año de los 4 emperadores. El primero, Galba, acaba asesinado. El segundo, Otón, se suicida a las pocas semanas. En tercer lugar, reina brevemente Vitelio hasta que se le ejecuta públicamente y su cuerpo es arrastrado por las calles. Finalmente, en el año 69 después de Cristo, la profecía de Flavio Josefo se hace realidad. Las legiones apoyan a Vespasiano y lo proclaman emperador. Para Vespasiano era muy útil que un sacerdote oriental hubiera profetizado sobre su ascenso al trono imperial basándose en la sabiduría oriental. Es probable que Vespasiano no se quedara de brazos cruzados en el proceso. Tendría a sus agentes en Roma trabajando para convertirlo en emperador. Vespasiano regresa a Roma y deja a Tito para pacificar Judea. Flavio Josefo asume el papel de consejero del heredero imperial. En la primavera del año 70 después de Cristo, Tito llega a Jerusalén. El plan de Roma siempre había sido aislar la ciudad y dejarla para el final. Los romanos tenían una táctica principal en los asedios: bloquear la ciudad y golpear los muros hasta obtener la sumisión. Y eso hicieron, pero con Jerusalén no fue tan fácil porque estaba muy bien fortificada, lo que provocó que les llevara más tiempo. En el momento en el que Tito comenzó su asedio a Jerusalén, la ciudad estaba llena de refugiados judíos que habían llegado de otras partes del país, por lo que la población era mucho mayor de lo habitual. Con el acceso a los campos bloqueados, el suministro de alimentos y agua de la ciudad se corta. Para agravar el problema, Tito permite la entrada de peregrinos a Jerusalén, pero no les permite salir. Algunos de los habitantes de la ciudad intentaron escapar, pero si los romanos los capturaban, eran crucificados fuera de los muros de la ciudad como ejemplo para los judíos, o les cortaban las manos y los devolvían de nuevo a la ciudad.
Algunos miembros de la ciudad comenzaron a presionar para que se rindieran, mientras que otros insistían en que se adhirieran aún más a la voluntad de Dios, que evidentemente defendía la rebelión contra Roma. Pensaban que si todos actuaban en sincronía, Dios intervendría. La ciudad estaba dividida entre diferentes facciones rebeldes que se enfrentaban. Acabaron luchando por el control y matándose los unos a los otros. Eran facciones sedientas de sangre. Entre los que se enfrentan por el dominio se encuentran los celotes, que han perdido de vista a su enemigo común. Por un lado luchaban por liderar la revuelta, pero aquellos que consiguieran liderarla también controlarían el templo, por lo que la lucha era constante. Estos grupos se mataban entre sí, estaban causando más estragos que los romanos. De hecho, el primer consejo de Vespasiano fue simplemente dejarlos, porque acabarían matándose entre ellos. No hacía falta que los romanos intervinieran. A pesar de ello, Tito fortalece su control sobre la ciudad, asegurándose de que la presión que inflige fuera de las almenas iguale las tensiones dentro. Durante el asedio de Tito a la ciudad, la situación llegó a un punto crítico. Las facciones luchaban entre sí y cada una vigilaba la puerta para que las otras no consiguieran salir. Cualquier persona que intentara escapar y fuera capturada por los líderes rebeldes recibía un castigo. De hecho, hay un momento en el que Flavio Josefo describe incluso un caso de canibalismo. Flavio Josefo incluso nos cuenta la historia de una mujer llamada María que acabó en una situación de hambre tan extrema que se comió a su bebé. Para él eso fue lo más horrible del asedio. El estado de hambruna de Jerusalén se intensifica cuando los rebeldes desesperados prenden fuego a sus propios almacenes de alimentos. Si se llegara a una situación en la que no quedara alimento, no habría más remedio que atacar en lugar de defenderse sin más. Había que forzar la intervención de Dios. La situación debía ser muy grave para que Dios interviniese, así que decidieron acelerar las cosas. Al principio podían argumentar que con los suministros que tenían de agua y otros recursos tenían la posibilidad de quedarse allí para siempre hasta que los romanos se cansaran. Pero no pensaban dejar que eso pasara. Ya no había comida, así que no tenían otra opción que atacar a los romanos. Las bajas no dejan de aumentar entre los romanos y envían a Flavio Josefo a los muros de la ciudad a suplicar que los judíos depongan las armas. En primer lugar, argumentó que era imposible ganar a los romanos. En segundo, que Dios debía estar de su lado. Y en tercero, que la tarea de los judíos de protegerse a sí mismos y su templo requería que se rindieran ante los romanos antes de que los destruyeran por completo. Flavio Josefo apela a la doctrina judía y al profundo sentido de la historia de su pueblo. Argumentó que la historia bíblica indicaba que nunca habían vencido cuando se habían levantado en armas, y que de hecho, siempre que no se sublevaban, alcanzaban la paz. No necesitaban rebelarse porque podían vivir bien como judíos bajo el dominio romano. Dios era su protector, cuidaría de ellos, así que les convenía rendirse ante los romanos. Pero todas las palabras de Flavio Josefo caen en saco roto y acaba herido mientras intenta huir. Tras 8 meses de asedio a la ciudad, Tito concentra sus esfuerzos en sacudir las murallas de Jerusalén. Tiraron la muralla abajo con arietes y comenzaron a matar a diestro y siniestro. Los romanos tenían un ejército muy entrenado, armado y curtido en la batalla, que se sentía frustrado después de una larga guerra en un país desértico. Así que llegaron y masacraron a la población local. Flavio Josefo escribe cómo los romanos rompieron la calzada que cubría las alcantarillas para poder matar a la gente que había debajo. De hecho, se han encontrado secciones de ese pavimento que se destruyeron desde arriba de forma deliberada. Los romanos mataban a todo el que se pusiera en su camino. Obstruían las calzadas con sus cadáveres, hasta tal punto
que la sangre sofocaba el fuego de muchas de las casas. Las descripciones que Flavio Josefo ofrece de la destrucción de Jerusalén y del ambiente en la ciudad antes del incendio del templo son verdaderamente desgarradoras. Al leerlas, se percibe no solo su talento artístico, sino también la profunda conexión que siente con sus compatriotas de Jerusalén. Sus palabras sobre la destrucción de Jerusalén muestran gran pesar y dolor, eso es evidente. La descripción que hace de las ruinas y los escombros en su autobiografía es impresionante. Demuestra que a pesar de los años que habían pasado, seguía recordando este drama eterno. Hubo matanzas desenfrenadas, robos, violaciones. La situación no terminó hasta que Tito entró y detuvo a sus hombres. Ni siquiera el propio Tito tenía la intención de destruir la ciudad. Quería tomarla, mantenerla como joya de la corona de Roma y restablecerla sobre bases más sólidas. Los soldados romanos superan las diversas facciones rebeldes y se abren paso hacia el templo. El relato de Flavio Josefo narra que cuando uno de los soldados de Tito destruyó el templo, parecía movido por un impulso sobrenatural. Usó esas palabras exactas. Arrojó una antorcha al templo y las llamas se prendieron tan rápido que no pudieron apagarlas. Cuando Tito lo supo, quedó destrozado, pero ya no podía hacer nada al respecto. Las llamas habían avanzado tanto que era imposible sofocarlas. Flavio Josefo escribe siempre para su público. Hay que entender que para los romanos la destrucción del templo de Jerusalén era equivalente a destruir un gran monumento histórico propio. Era algo que no les gustaba hacer. En general valoraban y respetaban la antigüedad. Según Flavio Josefo, Tito había establecido que no debían destruir el templo bajo ningún concepto. Consideraba que no era algo propio de personas civilizadas, algo piadoso. Eso nos plantea la siguiente pregunta. ¿Cómo acabó destruido el templo con Tito como comandante? El mayor foco de adoración judía estaba acabado. Era aún peor que eso, porque, de acuerdo con el pensamiento antiguo, cada pueblo estaba atado a su lugar de origen. Este era el lugar de origen de los judíos, y todo desapareció en un instante. Flavio Josefo nos relata que 1,5 millones de personas acaban asesinadas y otras 550.000 capturadas. Se trata de una masacre sin control alguno. Mientras el pueblo judío llora por siempre la pérdida del templo, los romanos la conmemoran. Construyeron el arco de Tito al borde del foro romano. Lo mandó construir Domiciano, el hermano de Tito. El arco de Tito muestra a los soldados romanos llevándose los grandes objetos religiosos del templo. Hay que tener en cuenta que en la antigüedad saquear un templo significaba llevarse a sus dioses. Por supuesto, los judíos no tenían esos dioses porque el dios judío era invisible, algo que los romanos consideraban una locura. ¿Cómo puede alguien tener un dios invisible? Pero eso era lo que pensaban, por lo que no tenían ninguna estatua. Entonces, ¿qué podían llevarse? Pues candelabros, inciensos, el altar. Todas esas cosas se muestran en el arco de Tito, que conmemora el saqueo de los tesoros del templo de Jerusalén como si fuera el Dios llevado al exilio en Roma. El templo ha caído, pero la revuelta judía todavía no ha terminado. Hay quienes escapan de los horrores de Jerusalén y huyen hacia el Mar Muerto. Allí, en la fortaleza de Masada, ofrecen su última gran resistencia contra el Imperio Romano. Masada era una fortaleza en el desierto construida por Herodes I, con hermosos palacios en la cima. Pero también era extremadamente difícil llegar a ella. Era casi inaccesible.
Se elevaba muy por encima del nivel de los alrededores, así que ofrecía una posición defensiva increíble. Para aplacar los últimos focos de resistencia judía, Tito y Vespasiano envían una fuerza de élite a Masada en el año 73 después de Cristo. La 10ª Fretensis fue una legión dirigida por Lucio Flavio Silva que obtuvo varios logros. Se consideraba una legión de éxito en todo el mundo romano. La 10ª Fretensis está compuesta por 4.800 soldados romanos, acompañados por tropas auxiliares. Según Flavio Josefo, había 967 judíos resistiendo en la cima de Masada. No 967 soldados, 967 hombres, mujeres y niños. Muchos de ellos eran familiares de refugiados que habían huido de otras partes del país y se habían refugiado en la cima de Masada durante el transcurso de la revuelta. Pero la principal facción que orquesta las defensas de Masada es el grupo extremista Sicari, llegados a Jerusalén con su racha de ataques con puñales. Al llegar a la base de la montaña, Silva comienza a trabajar de inmediato. Levanta campamentos y erige un muro de más de 3,5 kilómetros de largo que rodea a los rebeldes. La idea era sellar la montaña, asegurarse de que nadie pudiera escapar ni entrar a ayudar a los sitiados. Los romanos esperan poder matar de hambre a los judíos hasta lograr su sumisión, pero los almacenes en la cima de Masada están completamente abastecidos. Los judíos podían resistir en la cima de Masada durante años, mientras que los romanos tenían 8.000 soldados en la base de la montaña, junto con los esclavos y sirvientes. Debían traer comida y agua cada día, a través de largas líneas de suministro que abarcaban grandes distancias. Flavio Silva necesita que el asedio termine rápidamente y moverá cielo y tierra para lograr su objetivo. Hay que pensar en los soldados romanos como una experimentada y eficiente fuerza de combate. Pero para poder mantener ese nivel en todas las regiones del Imperio Romano, también deben de ejercer de ingenieros. Ordenó a sus hombres que construyeran una rampa artificial de asalto que subiera por el lado oeste de la montaña. Esta rampa de 600 metros de largo se construye en tan solo 3 meses, bajo el fuego constante de los defensores, y asciende hasta los muros de la fortaleza. Para la gente de Masada, debió ser aterrador ver cómo cambiaba el paisaje. Cuando terminaron la rampa, los romanos desplazan su torre de asedio hasta la cima de la montaña. Al entrar en Masada, Silva se encuentra con un mar de cadáveres. Los habitantes, persuadidos por los Sicari, se han quitado la vida. En el año 71 después de Cristo, los Flavios celebran su triunfo y la derrota de los judíos, proclamando la llegada de su nueva dinastía. Flavio Josefo ve cómo su propio pueblo desfila ante él. Flavio Josefo fue testigo de todo lo que pasaba. Una de las cosas que podemos extraer al leer sus escritos es el asombroso dolor que sintió y lo mucho que se identificó con su pueblo y con toda esta destrucción. Este triunfo se convirtió en la base de todo un nuevo régimen romano. Los Flavios habían llegado al poder y utilizaron la conquista de un pueblo extranjero como una especie de insignia de su legitimidad. Casi de inmediato, Vespasiano comenzó a trabajar en un enorme anfiteatro, el Coliseo. Y si pudo enfrentarse a este enorme gasto, fue porque tras la guerra judía consiguió reunir un gran botín. Así que podría decirse que los judíos pagaron el Coliseo. Es el anfiteatro más grande jamás construido en el mundo romano. Se cree que tenía capacidad para 50.000 personas. Es el símbolo máximo de la cultura romana. Fue Tito el que lo terminó. Vespasiano nunca llegó a verlo terminado. Se convirtió en el emblema de su dinastía, una dinastía que surgió de la nada. Así que fue un gran regalo para el pueblo de Roma que la puso aún más en el mapa.
Pero los monumentos no son la única forma en que los Flavios se garantizan un hueco en los anales de la historia. Vespasiano encarga a Flavio Josefo que escriba un relato completo de la guerra judía. Desde el punto de vista romano, esta es la historia sobre el asombroso éxito de Vespasiano y su hijo Tito. Es la legitimación de toda su dinastía. Incluso en las descripciones más devastadoras de la matanza, Flavio Josefo suele encontrar una forma de excusar lo que hacían Vespasiano y Tito. No tenían intención de quemar el templo. Fue un accidente. Ese tipo de frases. Fue entonces cuando adopta el nombre de Flavio. En respuesta, se le otorga una pensión y una residencia que pertenecía a la familia imperial. Allí escribirá más crónicas de la tradición judía. En parte, Flavio Josefo escribía para los romanos, para contarles la historia judía e intentar que vieran el lado más positivo de su pueblo y su fe. Pero es probable que también escribiera para los judíos, para indicarles cómo presentarse ante el mundo romano. Solo determinadas facciones de Judea son responsables de las hostilidades contra Roma. Pero la infructuosa revuelta dispersa al pueblo judío por todo el mundo antiguo. De esta forma, muchos se ven condenados a 2000 años de aislamiento de la Tierra Santa. Al principio de su vida, Flavio Josefo busca comprender la relación de los judíos con Dios. Cuando el mundo se abre ante él, es testigo del poder de Roma y de la inutilidad de resistirse a su imperio. Se vio atrapado en una situación destructiva para sí mismo y no pudo hacer nada al respecto. O quizá, en función de cómo interpretemos sus escritos, participara voluntariamente en los actos que provocaron esta destrucción. Flavio Josefo ha pasado a la historia como un traidor a la causa judía porque decidió entregarse con vida a los romanos en lugar de seguir el pacto suicida en Jotapata. Por eso, a través de sus obras, trata de enmendar la revuelta judía, de restaurar la buena relación entre los judíos y los romanos, pero lo hace después, a través de la pluma, y no en el campo de batalla.